Muy buenas tardes. Acá estamos otra vez. Empezamos. La verdad que uno no puede creer que pasó 100 días en cuarentena. 100 días en que la verdad que la situación en nuestro país, la situación en nuestra salud, la situación en lo económico y aún en lo emocional, cómo está afectando. Este es un tiempo de muchas preguntas, sin no muchas respuestas, pero hay alguien que sí tiene respuestas, hay alguien que sí nos ayudó en estos días, hay alguien que sí nos estuvo acompañando y sobre todas las cosas dándonos más de lo que esperábamos, y ese es nuestro Dios. Yo agradecida al Señor porque pasamos más de 103 días con Franco en cuarentena y vimos que el Señor nos sostuvo. Y yo quería hablarles de alguien de que también tuvo muchas preguntas, dueño de grandes campos, productor, trabajador, con una familia bien formada, bien forjada, que en su país comienza un problema no como este, pero sí un problema económico grave, como los que tienen los productores de nuestro país ahora. Y voy a hablar de Alimelec. Alimelec era un hombre en los tiempos de Jueces que comienza un hambre en Belén y él decide irse de su lugar, de su país, irse del pueblo de Israel para buscar en otra nación, en otro lugar, algo que les fuera redituable y que pudiera su familia sobrevivir. Y a veces nos pasa a nosotros, en momentos de crisis, querer tener un escape por la tangente, como decíamos antes, ¿no? De escapar por la tangente, buscar una solución al problema y tiene que ser ya. Y él dice que toma toda su familia, su esposa Noemí, Kelión y Malión, sus dos hijos, y deciden irse a Moab. Y cuando están allí, dice que tenían la solución de lo económico. Habían encontrado la solución de su economía, no les faltaba nada, pero saben que muchas veces cuando uno busca soluciones sin consultar a Dios o soluciones personales donde Dios queda totalmente fuera de los planes de uno, dice que en un momento dado él muere. No sabemos qué fue lo que le pasó, pero él muere y Noemí queda sola con sus dos hijos. Sus dos hijos crecen. Uno se llamaba Malón. Mira, a mí me impactó mucho los nombres de la historia del libro de Ruth en los tiempos de Jueces. Moab significaba mundo. Moab significaba mundo. Belén significaba casa del pan. Y Malón significaba enfermizo. Yo digo, qué bárbaro. Nosotros cuando vemos los nombres en el libro de Ruth, que es lo que quiero hablar un poco, uno ve que a veces hasta Dios nos habla a través de los nombres, ¿no es cierto? Dice que Malón muere también enfermizo, se ve que no sé si heredó estaba casado con dos moabitas, los hijos se casaron con dos moabitas, y acá aparecen dos moabitas en la historia. Dice que Malón se casa con Orfa, Kelión con Ruth, y los dos hijos de Noemí mueren y quedan las tres mujeres viudas ahí en Moab. O sea que la solución a buscar trabajo en otro lugar, a huir de las circunstancias que estaban viviendo, no los llevó a mejores horizontes. A veces en nuestra vida también nosotros tenemos que ver si nuestras decisiones están coordinadas con las decisiones de Dios. Si eso no agrava la situación de nuestra familia, de nuestra economía. Porque ¿saben qué? He aprendido con estos años, 61 ya voy a cumplir, que a veces las soluciones de solucionar lo económico no se soluciona lo principal, que es hacer la voluntad de Dios. A veces podemos tener todo el dinero del mundo y nos visita la muerte, nos visita las desgracias o se truncan nuestros sueños. Y acá quería pararme un poquito en esto. Saben que Noemí es una parte muy central de la historia.
Primero porque ella se ve que empezó a ver a Dios. ¿Por qué digo esto? Cuando uno está en crisis, en pérdida, en soledad y angustia, y esto es para algunas personas que quizás van a escuchar este video o esta grabación, es un tiempo de decir, bueno, Señor, yo quiero conocerte, quiero conocer tu voluntad, quiero ver qué consejo me das. Y dice que ella escuchó que Dios estaba visitando al pueblo de Israel y en que en Belén, la casa del pan, empezaba a haber abundancia. Y ella dice, bueno, me volveré. Dice, salí de Belén como una mujer placentera y vuelvo amargada y vacía, en soledad. Y dice que ahí cuando pegan la vuelta, cuando ella empieza a decidir que en qué lugar está Dios y empieza a tomar el camino para emprender hacia donde está Dios, dice que sus nueras las dos la acompañaron. Pero en un momento dado dice que ella se da vuelta y le dicen, ustedes no pueden ir conmigo, ¿por qué no se vuelven a sus hogares, a sus familiares? Porque yo ya no voy a poder darles hijos para que se casen y tengan hijos y ya estoy vieja. Y dice que Orfa, que era indomable, pegó la vuelta. A veces nuestras vidas son como Orfa. Sabemos dónde está Dios, sabemos que Dios está bendiciendo un lugar, sabemos cuál es la voluntad de Dios, pero pegamos la vuelta y tomamos otra vez nuestros propios caminos. A veces somos medios indomables. Decir que Dios con su amor y su misericordia a mí me domó varias veces. Yo he sido orfa, muchas veces. En vez de irme con los que están buscando al Señor, me iba con los indomables, con los que realmente no tenían ninguna voluntad de servir, ni de obedecer, ni de buscar a Dios. Así que, y dice que Ruth hizo todo lo contrario. A mí hace muchos años atrás, cuando cumplí los 24 años, yo me encontré muy sola. De los 16 a los 24 viví de casa en casa, de plaza en plaza, de calle en calle, sin mamá, sin papá, con muchos problemas. Y creo que fue porque fui ese papel de orfa, de irme con los indomables. Pero hubo un momento que a veces el Señor me mostraba dónde estaba Él, que Él había un lugar que Él quería bendecirme, había un lugar que era de riqueza, de bendición para mi vida. Y yo nunca me voy a olvidar ese día, nunca. Y fue la decisión más importante de mi vida. No por lo que tenía, sino por la decisión. Y esto también quiero aclararte en este tiempo que podemos compartir. A veces no es lo que tenés, sino lo que decidís hacer con lo que tenés. Y yo con lo poco que tenía, que en esa tarde eran 2 atados de pucho en el bolsillo y había terminado de cortar el pelo porque era peluquera en bicicleta. Me acuerdo que escuchaba a un joven predicar en una esquina arriba de un banco, de una plataforma improvisada, había una lona, una frazada y unas abuelas orando de rodillas en el medio del campo. Y yo nunca me voy a olvidar que yo sentí que ahí tenía que estar, que ahí estaba Dios otra vez desafiándome a decir, vení a Belén, vení a donde está la bendición, vení donde realmente hay un alimento que no te va a faltar. Y como Ruth en un momento dado le dice a su suegra, no me pidas que me aleje de ti. ¿Saben? Esas palabras a mí me marcaron tanto a los 24 que cuando me casé a los 28 fue lo que le dije a mi esposo en el altar. Es la misma palabra. Te ruego que no me dejes apartarme de ti, porque donde tú vayas, yo voy a ir. Y tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y a veces cuando uno tiene que tomar una decisión, tiene que ser así, como Ruth, drástica. Dice que la palabra Ruth significa compañera fiel. Hay algo interesante en Dios en la revelación de este libro. Es que Dios te ve como un compañero fiel. Aunque vos no entiendas, yo fiel,
fumo, desobedezco, no hago caso, soy rebelde, sigo indomable. Bueno, Dios nos sigue viendo fieles. Dios nos sigue viendo como a Ruth. Dice que Ruth significa compañera fiel. Y en un momento dado ella le abrazó a su suegra y dijo, no, donde vos vayas yo voy a ir. Y ese fue el comienzo de algo muy bueno para la vida de estas dos mujeres. Primero porque llegaron en tiempo de una gran cosecha. Estuve leyendo como toda cocinera, primero se cosecha la cebada, después se cosecha el trigo y ella llega para las dos cosechas, cosecha abundante. En el campo de Booz ella va y comienza a trabajar de forma incansable. Dice que uno de los jornaleros le pregunta a Booz, ¿quién es esa joven que está en nuestro campo cosechando lo que le cae a los cosechadores, lo que sobraba? Y le dice, esa, dice, ¿de verdad es Noemí? Preguntaban las mujeres. Y ella le dice, capítulo 2 dice, y había en Belén un hombre rico y muy influyente llamado Booz, que era pariente de Elimelec, el esposo de Noemí. Y un día Ruth, la moabita, le dijo a Noemí, déjame ir a los campos de cosecha, a ver si alguno en su bondad me permite recoger las espigas de grano que caen detrás. Y Noemí respondió, está bien, hija mía, puedes ir. Así que Ruth salió a recoger espigas detrás de los cosechadores y resultó que lo hizo en un campo que pertenecía a Booz. Y mientras estaba allí, llegó Booz. El Señor sea con ustedes, le dijo Booz a sus cosechadores. Y los cosechadores le contestaron, el Señor lo bendiga, respondieron. Entonces Booz le preguntó a su capataz, ¿quién es esa joven que veo allá? ¿De quién es? Y el capataz le contestó, es la joven moabita que volvió con su suegra Noemí y esta mañana me pidió permiso para recoger grano detrás de los segadores y desde que llegó no ha dejado de trabajar con esmero. Secretito, secretito. Cuando empezamos a conocer a Dios, hay dos cosas que el Señor nos da. Energía, fuerza, trabajo y esmero. Trabajar sin parar. ¿Saben? Dice que la primera cosecha, dice que ella llegó con su delantal y que Noemí le dijo, wow, ¿cuánto que levantaste del suelo? Y estuve leyendo la cebada. La cebada es rica en hierro, en vitaminas, en minerales. Los panes de cebada se creen que fueron los primeros panes que Jesús multiplicó. Cuando hizo los 5 panes y los 2 peces a tanta multitud, se creen que eran panes de cebada. Los primeros panes eran de cebada. Es más, no solamente la cebada era usada como una cerveza alcohólica, sino que se usaba para hacer una bebida como las maltas norteamericanas. No sé si te gustan las maltas. Las malteadas, bueno, se hacen con la cebada tostada y son muy energizantes. A veces Dios te va a pedir que trabajes con esmero, pero no te va a faltar su energía, no te va a faltar los medios, no te va a faltar los recursos. Y yo en esta tarde declaro sobre tu vida y tu hogar eso. ¿Qué decidimos hacer? ¿Indomables o obedientes? ¿Trabajar o quedarnos esperando que baje del cielo algo milagroso? No hay nada milagroso. Cuando Ruth quiso seguir a su suegra, no solamente tomó una decisión, sino que se puso a trabajar. Y este es un tiempo de desafíos. Un tiempo en que decir, Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tengo a la mano para hacer? Que el Señor te bendiga, como decía Booz a sus obreros. Que el Señor esté contigo. Que el Señor los bendiga. Que en esta, no sé si siguen 100 días más de cuarentena, pero los que sea, que el Señor no te haga faltar el trabajo, los recursos y la energía. Porque muchas veces cuando nos acercamos a Dios, es para esforzarnos, ser valientes y no desmayar. Porque como le dijo a Josué, porque yo estaré contigo. Amén. Que el Señor te bendiga.